Hoy hablamos con Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y colaborador del Confidencial. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, muchísimas gracias por prestarte, como siempre, a este nuevo podcast, ideas que aportan valor, que hacemos aquí en el Confidencial. Siempre es un placer tenerte. Nada, muchas gracias a vosotros, claro, por la invitación. Oye, quiero empezar con una primera pregunta. Lo hacemos siempre de ese enfoque más del lado de la inversión. Oye, ¿hemos pasado o han pasado los inversores de un risk on a un risk off de repente? Esto lo estábamos ya viendo, tenemos causas que lo justifican, pero desde el punto de vista más de ese inversor, ¿no?, que de repente parece que está huyendo de todos los activos de riesgo, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, a ver, hay muchas incertidumbres en el horizonte y evidentemente cuando hay incertidumbres buscamos cubrirnos frente a esas incertidumbres y la forma de cubrirnos es la liquidez. ¿Cuáles son los activos líquidos? Pues el dinero. El dinero en nuestras sociedades es la moneda fiat, el dinero que emiten los estados, y luego activos que son muy cercanos y muy sustitutivos al dinero, como es la renta fija, evidentemente de gobiernos solventes. La moneda también tiene que ser de gobiernos más o menos solventes, porque si no están en hiperinflación o en muy alta inflación y eso tampoco cubre frente al riesgo. Con lo cual, claro, si hay un cambio de perspectiva y de apetito frente al riesgo, pues es lógico que se incremente la demanda de estos activos que proporcionan cobertura frente al riesgo. Podríamos incluir también, incluso en esta categoría, con ciertas reservas al oro, que es pues el dinero tradicional de la historia de la humanidad antes de que los estados se entrometieran e interfirieran. Y esos datos que nos decían que los inversores tenían máximos históricos en renta variable hasta, principios de 2022, ¿no? Pues cogíamos datos, por ejemplo, de Bank of America y Merrill Lynch, que te decía justo esto, ¿no? Que el 65% por ahí del total portfolio estaba en renta variable. ¿Esto es un exceso? ¿Es algo que se puede mantener? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, es algo que resulta bastante coherente dentro del marco institucional en el que nos movemos. ¿Cuál es ese marco institucional? Pues por un lado, lo que se ha llamado la represión financiera, básicamente políticas monetarias muy agresivas para tratar de anular la rentabilidad en la renta fija y, por tanto, buscar un efecto cartera entre los inversores para que migren de esa inversión en renta fija a inversión en renta variable, que la poca rentabilidad que se pueda obtener te la dé la bolsa y no la renta fija, especialmente la renta fija pública. Es discutible si esto es así, es un debate académico no resuelto, si las flexibilizaciones cuantitativas y los QE han conseguido realmente este efecto cartera y trasvasar fondos desde la renta fija a la renta variable, o simplemente se ha producido con independencia de las flexibilizaciones cuantitativas, pero desde luego sí tiene relevancia que el Banco Central te esté señalizando, te esté señalando que ese es su propósito, que esa es su intención. Porque, por otro lado, si esa es su intención, pues lo que ha venido sucediendo hasta la fecha, y ya veremos si sigue sucediendo, es que los bancos centrales se preocupan de cuidar la bolsa. Es decir, si hay una corrección muy fuerte de la bolsa, el Banco Central entra de alguna manera a calmar los ánimos, a relajar su mensaje de restricción de política monetaria y por tanto están de alguna manera estableciendo suelos a la caída bursátil. Entonces, si la renta fija no te da mucho y parte del riesgo, que es la volatilidad de la renta variable, el Banco Central está intentando disminuirla, pues tiene sentido que haya habido ese flujo de capital hacia la renta variable. Claro, y aquí la pregunta obligada es, ¿estamos ante un cambio de esa obligación, ¿no?, por la cual estábamos impulsados a tener que estar invertidos con estos datos de inflación que ya estamos viendo, pues, máximos no vistos en décadas? ¿Nos cambia esto el panorama de ahora en adelante? Pues claro, yo creo que eso es lo que los mercados temen, lo que los mercados están empezando a considerar. Por un lado, para frenar la inflación será necesario subir tipos de interés. Veremos con qué agresividad a lo largo del año se suben esos tipos de interés, pero desde luego que va a haber una pauta de subidas de tipos, salvo catástrofes, es algo que ya está descontado. Y claro, si subes tipos,
si la Fed sube los tipos de intervención, la mera expectativa de eso ya se traslada en incrementos de los tipos de interés, especialmente en la renta fija a corto medio plazo, también a largo plazo, pero sobre todo a corto medio plazo. Y eso, pues, de alguna manera actúa como foco de atracción de la inversión que está inmovilizada en otros activos como la bolsa. Y por otro lado, si es cierto que se va a mantener ese tono de política monetaria más agresiva para tratar de contrarrestar la inflación, ya no va a ser tan cierto, insisto, bajo esa hipótesis, ya veremos qué hace el Banco Central, pero ya no sería tan cierto que el Banco Central fuese a tratar de establecer unos suelos a la caída de la bolsa, porque no se lo podría permitir. Es decir, si de verdad quiere controlar la inflación subiendo tipos, si la bolsa cae, pues la va a tener que dejar caer. Si suspende la subida de tipos, no estará controlando la inflación. Entonces, todo eso es lo que, desde luego, desde un punto de vista más macroeconómico monetario, creo que ahora está rondándoles por la cabeza a los inversores y están viendo hacia qué lado se decanta la política monetaria. Claro, pero ahí históricamente hemos visto cómo subidas de tipos en el pasado no han significado caídas de las bolsas, ¿no? Sino que ahora lo que se teme es más bien esa, digamos, fuerza, esa rapidez con la que se lleven a cabo esos ajustes. A ver, depende lo que entendamos por si las subidas han implicado caídas de la bolsa. Es verdad que desde que fuimos abandonando el tapering, desde que nos fuimos metiendo en el tapering, desde que fuimos abandonando el QE, a partir de 2013-2014, es cierto que ha habido hasta la crisis del coronavirus, es cierto que hubo un impulso hacia la normalización monetaria, de restricción monetaria, de subida de tipos de interés, y ahí no ha habido, es verdad, una caída muy importante, hubo una subida, de hecho, muy importante en la bolsa. Ahora bien, históricamente, subidas de tipos sí han ido en muchas ocasiones acompañadas, sobre todo, como decías, cuando son tan rápidas, y suelen ser tan rápidas no por capricho, sino porque hay un problema subyacente que lo motiva, sí han ido asociadas a recesiones. Entonces, o al menos a caídas del ritmo de actividad, ralentizaciones. Entonces, si eso se produce, al margen de si hay un trasvase de fondos o no, es decir, imaginémonos que la cantidad de fondos se quedará la misma en bolsa, pero claro, si entramos en un estancamiento o en una recesión, los flujos de caja futuros esperados de las compañías se revisan a la baja, y si se revisan a la baja, el precio de las acciones se revisará también a la baja, a menos que haya un aumento de los múltiplos, cosa que ya sería extraño en un contexto de subida de tipos de interés, ¿no? Porque hay una relación inversa entre los tipos de interés y los múltiplos. Con lo cual, claro, ya no es solo que se tema la rapidez, sino lo que se teme, yo creo, sobre todo, es lo que hay detrás de esa rapidez y lo que puede indicar sobre el estado de salud de la economía. ¿Y eso sería reconocer la Fed que se ha equivocado, Juan Ramón, si de repente asistimos a ese cambio tan drástico? Porque si ahora de repente empezara a subirnos los tipos, ¿no? Lo que decía justo antes, ¿no? Que Goldman decía que desde marzo hasta final de año estaban esperando hasta, ajuste en cada una de las reuniones. Con lo cual, aunque nos vayamos al mínimo de 0,25, fíjate dónde nos proyecta el tema. A ver, que la Fed se ha equivocado, y no solo la Fed, los bancos centrales, sí. Yo creo que es evidente. El fallo a la hora de pronosticar inflación a lo largo del año 2021 probablemente sea uno de los fallos más importantes cuantitativamente, no necesariamente desde un punto de vista cualitativo, pero cuantitativamente de la historia de los bancos centrales. Si el 1 de enero de 2021 les hubiésemos preguntado a los banqueros centrales cuál va a ser la inflación a finales de año, ninguno se habría aproximado ni remotamente a la cifra real. Tampoco los economistas, Quiero decir, esto ha sido una sorpresa para, yo creo, todo el mundo. Algunos de nosotros sí temíamos que podía venir una inflación más alta de lo habitual. De hecho, en el mes de marzo de 2021, y no fui ni mucho menos el primero en hacerlo, ya desde las páginas del Confidencial ya alerté de que nos estábamos metiendo en un escenario que era el más propicio, escribí, para un estallido inflacionista de los últimos 20 años, o de los últimos 15. Pero aún así ni yo, ni por ejemplo Larry Summers, que fue de los primeros que alertó de la posibilidad de inflación,
no creo que nadie de los que temíamos inflación hubiésemos apostado en enero, febrero o marzo por un 7% de inflación a cierre de año. Entonces, ha sido una sorpresa para todo el mundo y ha sido un error de pronóstico y, por tanto, de política monetaria, porque la política monetaria se ha construido sobre ese pronóstico equivocado de la Fed. Ahora el problema puede ser el error de pronóstico inverso, que es lo que no sabemos. Es decir, si la inflación se fuera a moderar a lo largo del año, un tono muy agresivo de la Fed sería el error inverso. En lugar de haber restringido la política monetaria durante 2021 cuando debería haberse hecho, la restringen en 2022 cuando a lo mejor no hay que hacerlo. Esa es la apuesta del Banco Central Europeo, por ejemplo, pero no sabemos si es una apuesta correcta y el problema de esa apuesta es que si la fallas, si te equivocas y dices, como el Banco Central Europeo, pues no pasa nada, nosotros no vamos a subir tipos, lo vamos a dejar, se te puede descontrolar la inflación. Y si se te descontrola la inflación, lo que vas a tener que hacer en el futuro va a ser mucho más dañino que lo que puedas hacer hoy. Con lo cual, ¿cabe esperar un impacto en el crecimiento económico global? A ver, si se suben tipos de interés para frenar la inflación, en este contexto, claro que es para enfriar el crecimiento económico global. Esta no es una inflación, al menos de momento, que esté caracterizada por la huida de la moneda. No es que los inversores estén liquidando dólares o estén liquidando euros porque estén asustados por las perspectivas de inflación. Esta es una inflación por sobrecalentamiento de la economía, especialmente de la economía, hay que decirlo, estadounidense. Es cierto, y aquí el Banco Central Europeo tiene razón, que la economía europea no está tan recalentada ni mucho menos como la de Estados Unidos. Aunque está mostrando síntomas ya de recalentamiento en algunos países, si miramos, por ejemplo, la predisposición de los trabajadores a trabajar, ¿no? La evolución de la población activa, por ejemplo. Pero en Estados Unidos es mucho más exagerado. Entonces, claro, si es una inflación por recalentamiento derivado de una política fiscal y una política monetaria excesivamente acomodaticias, pues la forma que tienes de controlar la inflación es enfriando, y enfriando, claro que es dañando la actividad. Lo que entiendo es que no piensan que la van a dañar tanto como para que sea muy serio, que a lo mejor en lugar de crecer un 5, crecemos un 4 o un 3,5, pero aún así vamos a seguir creciendo. Pero de nuevo, las consecuencias de la política monetaria son muy difíciles de ver o de prever, porque es verdad que a lo mejor el efecto directo puede ser ese, pero si tú generas una especie de pánico financiero o de reordenación de activos financieros en la cartera de los agentes, pues eso puede generar inestabilidad financiera, y la inestabilidad financiera también repercute sobre el crecimiento económico de un modo que no puedes anticipar. Y ahí entonces, si nos queremos cubrir contra esa inflación en ese entorno de tipos, ¿hacia dónde vamos, Juan Ramón? Bueno, lo que quieren los bancos centrales es que vayamos a la renta fija, está claro, suben tipos justamente para que la demanda para que gastemos menos, por un lado, como decía, y por otro para que aumentemos la demanda de activos monetarios o semi-pseudo-monetarios, como puede ser la renta fija. El problema es que, claro, la renta fija ni de lejos cubre la inflación. Claro. De hecho, estamos en tipos reales ultra negativos. Sí, muy negativos. Aunque los tipos se vayan al 2 o al 3, ¿no? O sea... Claro, pero quieren volverlos menos negativos para ver si a los inversores esa menor negatividad de los tipos les compensa, en el sentido de aquí no hay riesgo de contraparte, pierdo un 2, pierdo un 2,5, pero al menos estoy seguro. Entonces, ver si a suficientes inversores les compensa eso. Si no, pues es que, claro, el problema es que no hay muchas otras opciones para cubrirte la inflación, porque todas las otras opciones tienen otras contrapartidas que a lo mejor en el contexto actual no son las que están buscando los inversores. Por ejemplo, lo que decía antes de la volatilidad de la bolsa o la volatilidad de muchas criptomonedas, que puede llevar a que los inversores prefieran sufrir algunas pérdidas por tipos reales negativos que decíamos antes que exponerse a una volatilidad que se puede ver incrementada en el contexto económico inversor actual. Oye, y en este contexto, digamos, la política fiscal, esos déficits, ¿cómo habría que un poco atacarla? A ver, política fiscal y política monetaria, esto lo sabemos desde principios de los años 80, tienen que estar totalmente coordinadas. No vale decir, no, la política monetaria se va a volver más restrictiva, pero la política fiscal vamos a seguir con manguerazo libre. No, ya no solo en Europa está muy claro por qué.
En Europa está claro por qué, porque si el Banco Central Europeo empieza a subir tipos de interés, habrá gobiernos que no se van a poder financiar, salvo que recorten suficientemente el déficit como para seguir siendo creíbles ante los mercados. Pero aunque no tuviéramos el problema que tenemos muchos gobiernos en Europa, que es una insolvencia sostenida por el Banco Central Europeo, si tú cierras el grifo del crédito, pero el gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, sigue gastando, Claro. endeudándose, la política monetaria no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Porque el inversor sabe que en última instancia se va a terminar doblegando, o al menos que cabe la posibilidad ante los enormes déficits públicos de que la política monetaria se termine doblegando para evitar un default del gobierno de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, un gobierno que se esté sobreendeudando está mandando la señal a los inversores de el Banco Central va de farol a medio plazo. O nosotros forzaremos que vaya de farol a medio plazo. Esto es lo que se conoce técnicamente como dominancia fiscal. Y por tanto sería un ejercicio de insuficiente credibilidad para restablecer lo que se pretende restablecer, que es la credibilidad restablecer la credibilidad o al menos no deteriorar para mantener alta la demanda en la moneda y por esa vía, demandando moneda, que de alguna manera se modere la inflación. Claro. Oye, no podemos dejar de hablar de lo que es la energía, precios de petróleo, que algunos están ya situando por encima de los $100. Eso es otro de los factores, ¿no?, a vigilar en cuanto a que, pues obviamente, una gran parte de la inflación viene de ese lado. ¿Qué crees que va a pasar en ese contexto? Claro, la cuestión es por qué viene desde ese lado, ¿no? La inflación, hay muchos que consideran que la que estamos viviendo ahora mismo es un problema exclusivamente del lado de la oferta y por tanto que hay ciertas carestías reales en ciertos mercados, entre ellos el energético, y que, bueno, necesitamos altos precios para estimular la inversión y estimular la producción adicional de esos inputs que se están encareciendo por ser demasiado escasos. Algo de eso hay, es verdad, pero nos tenemos que plantear también por qué se han vuelto escasos tantos inputs simultáneamente en estos momentos, ¿no? Y creo que ahí hay una causa común que es el exceso de gasto. ¿Esto qué significa? Pues que si los gobiernos, vía política fiscal y vía política monetaria, contraen significativamente el gasto para controlar la inflación, los precios del petróleo también se van a moderar, Claro. porque vas a retirar demanda, que es lo que está tensionando este mercado. Ahora, si no lo haces, si aunque te endurezcas un poquito el tono, se sigue favoreciendo un exceso de gasto agregado, pues eso no va a moderar la inflación en otros lados de la economía y tampoco en el precio del petróleo. Porque a corto plazo no parece que haya o vaya a haber un aumento de la oferta que permita abastecer esta demanda excesiva como consecuencia del expansionismo monetario y fiscal que experimentamos. Claro. Oye, no podemos irnos sin comentar el caso español, ¿no? Porque parecía que estábamos ahí con, ¿no?, pues con datos incluso mejores que los europeos a nivel de crecimiento y de repente pues aquí no vemos más que recorte tras recorte de previsiones. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué crees que es cuál es el gran reto que tiene la economía española en este nuevo contexto? A ver, yo creo que van a venir revisiones al alza de las estimaciones. ¿Por qué? Porque la cascada de revisiones a la baja que hemos experimentado, y es verdad, estaban muy influidas por los datos de crecimiento del segundo trimestre y del tercer trimestre previos a la revisión del tercer trimestre. Lo que hemos sabido desde que se produjo esa cascada de revisiones a la baja es, primero, que el tercer trimestre fue mejor de lo que originalmente nos habían dicho y por los indicadores adelantados que vamos teniendo, el cuarto trimestre también va a ser bueno, bastante bueno, de hecho. Con lo cual, si esto es así, se van a volver a revisar las revisiones de las revisiones y en este caso a la alza. Ahora, ese es el panorama actual, pero estamos empezando el año. Entonces, riesgos en el horizonte hay. ¿Riesgos cuáles? Pues al margen de los geopolíticos, tenemos riesgos de endurecimiento de la política monetaria y también de la política fiscal, aunque en Europa esto será más bien a partir de 2023, que se pueda vivir en la eurozona. Si el Banco Central Europeo termina subiendo tipos de interés, de momento dicen que no lo van a hacer, pero si la inflación no cede, lo tendrán que hacer probablemente durante la segunda mitad de este año,
pues eso nos va a dañar. Y en la medida en que haya un contagio al mercado de deuda, que de momento no lo está habiendo, es decir, la deuda italiana, la deuda griega, sí se están comportando mal, a ver, no de una manera catastrófica, ni mucho menos, pero sí estamos viendo su prima de riesgo incrementarse respecto a la alemana, la española no, pero esto puede cambiar mucho de la noche a la mañana por cualquier cosa. Con lo cual yo creo que el reto de España en este 2022 no es tanto dar con la tecla que nos había impedido crecer en 2021, que es, o crecer tanto, mejor dicho, claro, tanto como se esperaba, que eso parece que tenemos una cierta dinámica, un cierto impulso para que se produzca, sino sostener ese crecimiento en un entorno de previsible restricción monetaria. De hecho, parte del excesivo crecimiento que podemos estar experimentando o que vamos a experimentar en los próximos meses, también en varias economías europeas, es parte del síntoma o es uno de los síntomas del problema de fondo, que es que se está estimulando excesivo gasto y eso es lo que está cebando la inflación. Y en ese contexto, hablar de esos fondos europeos que están empezando a llegar, ¿puede alimentar todo lo que estabas comentando? Sí, claro, eso es más crecimiento, Claro. aunque veremos de qué calidad a largo plazo, pero a corto plazo es más crecimiento y también es más inflación, claro, es más gasto y por tanto tensiona más los cuellos de botella que existan y es que, aunque no los tensiones tú directamente, pero si tú necesitas importar más petróleo, por ejemplo, para atender ciertos o desarrollar ciertas inversiones porque tienes que gastar ahora, pues claro, estás importando todavía un input que se está encareciendo, ¿no? Entonces, gastar más, aunque no influyas tú, porque podemos decir, España es muy pequeñita como para influir en el precio del petróleo mundial, ¿vale? Pero te estás tragando esos precios crecientes y estás insuflando más inflación dentro de la economía, claro. Últimas dos preguntas ya, Juan Ramón, y te libero. Primera de ellas, estamos viendo una rotación a nivel de inversión de ciertos sectores más de crecimiento hacia más value, ¿no? Una situación que bueno, hemos visto sobre todo estos dos últimos meses. ¿Esto puede ser una indicación de ese menor riesgo que se está dispuesto a asumir y puede ser una tendencia que se siga viendo a lo largo de este 2022? Sí, claro, yo creo que es claramente cuando se pasa de sectores growth a sectores value es que se está buscando una menor volatilidad, una menor exposición al riesgo. Y por tanto, sí, claro, entra dentro de esa lógica que estábamos comentando al principio de menor apetito del riesgo por los activos, claro. Y en ese sentido, y última pregunta, los activos digitales, Ujú. Bitcoin dentro de ellos, entiendo que estos ajustes, estas caídas fuertes que hemos visto, si bien yo creo que los ciclos son distintos, han cambiado los partícipes, han cambiado las Ujú. utilidades que le podemos sacar, pero sí que en el fondo también muestran esto, ¿no? Esa salida de esos últimos agentes que se han incorporado. Yo tengo que ajustar mis portfolios y lo primero que voy a soltar es esa pata, ¿no? La pata más arriesgada de los activos digitales, por mucho que los nuevos modelos de negocio se vayan construyendo sobre eso, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar en este entorno más de activos digitales? Sí, una de las grandes dudas que teníamos era si los activos digitales eran agresivos o defensivos, porque se nos ha dicho que eran coberturas frente a la inflación, coberturas frente a los impagos y que seguirían, por tanto, un comportamiento similar al que puede seguir el oro. Pero lo que hemos visto es que siguen una trayectoria muy parecida a la de la bolsa. Por tanto, y más en concreto dentro de la bolsa, al componente growth de la bolsa. Es decir, que son activos muy expuestos a la volatilidad y que, por tanto, cuando hay una huida de posiciones de riesgo, también hay una desinversión de esos activos digitales. Ahora bien, a mí me gustaría, aún no lo sabemos y no hago ni mucho menos, como decíamos, ningún tipo de recomendación de Exacto. inversión, pero sí me gustaría, aunque sea a efectos teóricos, académicos, si lo queremos, ver qué va a pasar exactamente con Bitcoin frente al resto de activos digitales, porque no es exactamente lo mismo. En Bitcoin es verdad que también ha habido una caída muy fuerte durante buena parte del año, pero eso en parte ha sido un efecto de recomposición de cartera y en parte amplificación por salida de especuladores de esa salida inicial de capitales. Eso no significa o no tiene por qué significar que una vez, digámoslo así, los holders
se consoliden y tengan una presencia dentro del stock total de Bitcoin más importante, eso no significa que necesariamente, si sigue habiendo una huida del riesgo, Bitcoin tenga que seguir cayendo. ¿Por qué? Pues porque los que se van quedando dentro son los que consideran que Bitcoin es un activo que les protege frente al riesgo y, por tanto, los que no van a querer salir, incluso los que pueden adquirir posiciones mayores en Bitcoin, si es verdad que ese apetito por el riesgo se va secando. Sí, de hecho, veía hoy datos que el 60% del supply está en manos de esos long-term holders, es decir, los que más de 12 meses que los tienen en portfolio, y que los que estaban ahora pues vendiendo o han vendido en esta primera gran caída han sido esos inversores de menos de 5 meses, ¿no? Con los tokens en cartera. Y de hecho, pues el 18%, pues casi el 17,9%, o sea, el 95% de esos estaban perdiendo dinero. Pero ahí tengo un tema interesante que ver cómo lo ves tú. No puede pasar que justo porque Bitcoin es lo que es y es ese activo, bueno, para todos Bitcoin tiene un significado distinto, pero más a ser un instrumento más de inversión, de posicionamiento. ¿No puede pasar lo contrario, Juan Ramón? Es decir, que veamos valor, por ejemplo, en Ethereum, sobre el que se está creando realmente un modelo de negocio distinto que puede irromper, o sea, que el software que se cargue al software, digo yo siempre, ¿no? El ejemplo de los NFTs, que ya más allá de la especulación, de todo lo que ha pasado con el arte, con tal, que ahora lo apliquemos a sectores de eventos, a sectores de identidad digital. Es decir, que puede pasar lo contrario, es decir, que Bitcoin ya no me aporta más que lo que sabemos y ya lo tenemos, los que lo tenemos, y en cambio en el otro lado, pues sí que habrá proyectos que se van a ir a cero, pero sin embargo ahí sí puede haber valor. Pero precisamente por eso te decía que la categoría de activos digitales se parece más a las acciones growth que a otra cosa. Con lo cual, si vamos a una huida de activos volátiles arriesgados, creo que toda esa parte de activos digitales que, como dices, está muy vinculada su valor está muy vinculada al valor que puedas generar desde ese negocio que puedas generar desde los activos digitales, eso va a sufrir. No tengo tan claro, precisamente por eso mismo, que Bitcoin, en un contexto de menor apetito de riesgo, vaya a sufrir como los otros. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es un activo financiero, no es un activo empresarial, si lo queremos llamar así, es un activo o aspira a ser un activo monetario. Y por tanto, el comportamiento de Bitcoin, si es verdad que es un activo monetario, tendría que mimetizar mucho más al del oro. Y el oro sabemos que en un contexto de fuga de riesgo no sufre, al contrario, se revaloriza. Pues Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por tu colaboración en este primer podcast que hacemos aquí en Ideas que aportan valor desde el Confidencial. Como siempre, agradecerte tu buena disposición. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.